Entonces, bueno, hoy la idea es presentar a un cacique que le suena a todos, me parece, que es José Ramón Ira. Entonces, bueno, yo le puse cacique principal, pero después lo hablamos, si quieren, que tuvo varias funciones, ¿no? Sobre todo la del secretario, primero, de gobierno de misiones, bajo la autoridad, ¿no?, de Félix de Aguirre, y después, cuando se termina, digamos, el gobierno de misiones, con la guerra con Brasil, él fue corregidor, es decir, como la principal autoridad, ¿no?, que dialogaba con la provincia de Corrientes, sobre todo, porque ya saben que en 1827, en la fundación, ¿no?, la fecha de la fundación del pueblo de San Miguel, bueno, él empezó a tener otro papel también muy importante. Entonces, bueno, de lo que sabemos de este cacique, que supuestamente nació en las misiones, en Loreto. Pero no sabemos exactamente porque yo busqué en un censo que se hizo en 1801 en el Archivo Nacional de Argentina y no la encontré. Así que no sé exactamente si era de Loreto o de otro pueblo. Por ejemplo, en Loreto, pero acá, al lado de San Miguel, encontramos a Blas Chapay y Francisco Bayrayú, que eran dos caciques también, en el censo de Corpus. Ahí no hay problema, pero con José Ramonira no sabemos. Encontré a otro que podría ser, pero no es el mismo apellido. Entonces sigo con la duda y no sé exactamente dónde nació o de dónde era. ¿Por qué decimos Loreto? Porque en el primer censo que se hizo de 1827, censo de San Miguel, él aparece en el cacicazgo de Loreto. Y supuestamente hay una relación cuando vienen por acá que se organizan en cacicazgos que se llaman como barrios, ¿no?, diferentes barrios de diferentes familias. Él está en el cacicazgo de Loreto. Ahí estamos. Después viene, ya saben, todo lo que se llama el éxodo misionero, ¿no? Después, cuando siguen a Andresito y que los paraguayos deciden de atacar, digamos, por acá, ven un mapa, esa parte, que son 7 pueblos misioneros. Toda esa zona fue después de 1807 ocupada por los paraguayos, ¿no? Hay todo un tema después con Corrientes y Paraguay para saber a quién pertenecía legalmente este territorio de Misiones, que tenía mucho interés, sobre todo por la yerba mate, ¿no?, la zona donde se producía más yerba mate. Entonces, bueno, los paraguayos atacan estos pueblos, Candelaria, Loreto, Santa Ana, San Ignacio y Corpus, y los guaraníes hacen este exilio, ¿no?, y muchos se van a asentar en San Miguel y Chapel. Otros se van a asentar en Cacaray, otros más al sur, no lo puse, pero en San Roquito, Asunción del Campadú también, que son otros pueblos. Después hay pueblos también que se van y que van a repoblar, como Santo Tomé, que es un caso, y había otro, no me acuerdo bien. Bueno, esa es la historia del exilio, y parece que también José Ramonira tuvo un papel importante porque lo siguieron, varias familias lo siguieron a él para llegar hasta Loreto y San Miguel. También es muy llamativo esta división entre Loreto y San Miguel, ¿no? Podemos suponer una división entre caciques, ¿no?, o de dónde venía también todo un tema. Otra cosa que sabemos entonces es que él fue secretario de Cabildo y también administrador del Estado de Misiones durante el gobierno de Félix de Aguirre. Eso lo sabemos porque mandó cartas al gobernador de Entre Ríos y él firma así, o sea, como secretario y administrador del Estado de Misiones. Bueno, eso fue durante un periodo de 1822 a 1827. Y después, bueno, cuando
Onganía, José Benito, Ramón, Juan Manuel, etc. Y también gracias a lo que hago con los censos, falleció entre 1838 y 1841, a la edad más o menos entre 55 y 58 años, porque en el censo de 1841 su mujer aparece como viuda. Entonces, es la información que tenemos. Y hace poco me enteré que por ahí falleció ahogado en la laguna de lo que se dice acá de la historia. Bueno, voy a seguir entonces mirando un poquito más. Estas cartas, como se lo comenté, él firma una carta al gobernador de Entre Ríos como secretario de la provincia y administrador del estado de Misiones. Yo a veces, cuando veo una carta, porque hace bastante que estoy analizando las cartas de este cacique, puedo reconocer hasta su caligrafía, ¿no? Que está ahí. Por ejemplo, sé que esta caligrafía que firma es la misma que esta, ¿no? Se puede ver por la D, por letras, a veces, casi siempre es la misma. Y a veces no es él que firma, sino el Félix de Abuel, que era el gobernador principal, ¿no? de las Misiones. Como secretario no firman siempre, pero sí escribía cartas, eso sí lo sabemos. Después no lo puse ahí, pero vi una carta que realmente escribió el gobernador Abuel y la letra es muy diferente. Se nota que el cacique José Ramírez escribía muy bien, muy bien la letra, y encima manejaba varios idiomas. Ahora lo voy a ver. También esta carta que encontré hace poco en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, ¿no? En Brasil, que es muy llamativa, muy interesante y que la escribe directamente al general del Paraguay, porque hubo todo supuestamente un ataque de los paraguayos en 1822-23 que se acercaron de los esteros de Bolívar. Así que él quería hablar directamente con el comandante general para ver lo que pasaba, ¿no? Esos son las cartas entonces como secretario. Y después cuando asume como cacique principal, hay una carta, un documento que es muy importante, que es la circular, que dicen, o la proclama, cuando, bueno, ya los dos pueblos de Loreto y San Miguel quieren formar parte de la provincia de Corrientes. Ya hubo un intento en 1822, pero con este Félix de Abreu no se hizo. Y después, cuando él se va, porque se tuvo que ir, ellos, los caciques de ambos pueblos, deciden de formar parte de la provincia de Corrientes. Y ahí es muy interesante porque él es administrador todavía del estado de Misiones y representante y corregidor. Así que le da mucha importancia a ese papel de la villa de San Miguel, que dice San Carlos, ¿no? Que podría ser como, no sé si una zona, un departamento, y después lo pone ahí departamento del Paraná al norte. Es decir, que San Miguel de Loreto, hasta 1827, era la provincia de Misiones, no era la provincia de Corrientes. Eso es muy interesante, ¿no? No se mudaron los pueblos, ¿no? Pero se mudó la política esa, el territorio, entonces pasó a ser territorio correntino en 1827. Bueno, también en esas cartas se puede apreciar su caligrafía, su firma, firmada de una forma muy artística, y también en la circular, lo que es muy interesante a nivel más bien lingüístico, es que él la escribió en guaraní ya mezclado, es decir, ya con la variedad que se hablaba acá en la zona de Corrientes, que era lo que llaman un guaraní criollo, mestizo, pero mejor decirlo mezclado, bien mezclado con el castellano, es su particularidad, ¿no? Entonces ya sabemos que este cacique, para mí, yo a nivel lingüístico, podía manejar tres idiomas. El guaraní de las Misiones, que es un guaraní más antiguo, más jesuítico, más guaraníete, como dicen ustedes. El castellano,
claro que por ahí hablaban la gente de acá, los habitantes de Corrientes. Los lingüistas, ellos ven en ese guaraní mezclado el fusca de guaraní, ya que se pierde el idioma, el guaraní misionero. No lo ven más como algo decadente, ¿no? Como algo positivo. Lo ven al final como algo bastante negativo. Y para nosotros, parece súper interesante que podíamos dejar tres idiomas, vamos a llamar así. Por ahí, 2 idiomas y 2 variedades, ¿no? Guaraní misionero y guaraní correntino. Bueno, cartas como corregidor del Cabildo de San Miguel, ya con San Miguel y Loreto integran la provincia de Corrientes, todavía se va a respetar la autoridad indígena, ¿no? Es una voluntad también de los gobernadores de Corrientes de respetar, ¿no?, este tipo de organización política y también territorial que tenían los guaraníes. Entonces, van llamando aquí los miembros, ¿no?, del Cabildo de San Miguel, por ejemplo. Ahí los llaman en castellano. El corregidor, José Ramírez, aquí. Pero después tenemos siempre secretario, un alcalde de primer voto, un alcalde de segundo voto, etc. Bueno, toda una forma de organizar bien el Cabildo. También hay un secretario que a veces no es lo mismo que el que escribe las cartas, ¿no? Bueno, eso era para mostrar también que puede escribir en castellano, y acá escribió una carta en guaraní, pero en guaraní bien misionero todavía. Es decir, que todavía manejaba muy bien en 1829 este tipo de guaraní. Eso es muy interesante para decir que estamos ya más de 60 años después de la expulsión de los jesuitas, pero hay una transmisión de este guaraní misionero, y también una transmisión de esta organización política y territorial, que se fue preservándose varios años después de la expulsión de los jesuitas, y también cuando se asentan acá. Después va a pasar algo ya en 1835, que se termina el Cabildo indígena, ¿no? Y bueno, esos son cartas para mostrar también que maneja muy bien estos 3 idiomas. Y algo que a mí me parece más interesante, más trabajé, son por ahí sus últimas cartas. Son 2 cartas que va a mandar el 31 de diciembre de 1833. Me parece que estas cartas son las más interesantes para ustedes, porque son cartas muy largas, no parece así, pero hay mucha información, y hablan mucho del pueblo de San Miguel, ¿no? Entonces, aquí José Ramírez le hace varios pedidos, solicitudes al gobernador de la provincia de Corrientes, que era Pedro Fede, y le pide varias cosas. Primero, le pide que haya una carnicería en el pueblo, porque parece que era complicado conseguir carne en esa época. Entonces le pide que haya una carnicería, como hay en las otras villas de la provincia. Después le va a pedir también animales, animales para trabajar, para laburar la tierra, para la cosecha, y también, eso es lo que más me parece que muy interesante, es que todavía siguen yendo a las misiones en 1833 para ir a cosechar la yerba mate. Entonces, se habló mucho también después de la expulsión de los jesuitas, de las misiones quedaron vacías, que no había más nadie y todo esto, y ahí vemos una conexión fuerte, y encima se van a ir a un pueblo, a un pueblo específico, que es el pueblo de Mártires, porque allí se podía tostar la yerba mate, ¿no? Y para tostar la yerba mate es necesario tener un tipo de horno, que era como un túnel, ¿no? Y ahí la iban a tostar. Es muy interesante porque hace poco me comuniqué con arqueólogos de Misiones que encontraron este horno en Mártires.
cacique de San Miguel que hablaba, leía la Tostada Sharana en maltés. Así que ellos también estaban muy encantados con la historia de esa conexión, aun si es muy distante. Sabemos que los guaraníes tenían esa movilidad, eran pueblos que realmente venían y se iban, o sea, una movilidad impresionante. Lo vemos también en los censos. A veces en los censos la población es totalmente diferente a un censo que se hizo 15 años antes. Una gran movilidad, ¿no? Y mucha conexión todavía con las naciones. Bueno, vuelvo a estas dos cartas, las últimas cartas. Entonces, habla de esto, de volver a las misiones para cosechar y para tostar la yerba. Y también habla de mudar la capilla en el pueblo de San Miguel. Entonces, parece que había unas crecidas, como él lo dice, inundaciones, y que ella quiere mudar la capilla de la plaza. Podemos pensar también en un tipo de replanteamiento del pueblo, ¿no? Después de 1833-35. Pero después no tenemos respuesta a esto, no sabemos realmente lo que pasó, ¿no? Con esta capilla. Bueno, también nos habla de algo que me parece muy llamativo, muy interesante para la época, el de la población. La población de San Miguel, la población guaraní de San Miguel en 1833. Habla que hay muy pocos hombres adultos, ¿no? Todo un tema, el exilio, ¿no? El éxodo misionero, todas las guerras con Andresito, ¿no? Después tuvieron muchos conflictos también con los correntinos, con los portugueses, con los paraguayos. La guerra con Brasil, 1825-28. Hay muy pocos hombres, hay muchas mujeres solteras, madres solteras, muchos hijos y muchos ancianos. Así que yo, por ejemplo, le voy a presentar un trabajo que hice a partir del censo de 1827. Acá pueden ver las mujeres y los hombres. Fíjense acá, 65% de la población eran mujeres, 65%, 35% hombres. Y si se fijan acá, es más, digamos, de los 20 hasta los 55, tenemos muy pocos hombres, ¿no? En comparación a las mujeres. Eso es muy llamativo y después podría explicar también por qué en San Miguel hubo, y Loreto también tuvo un proceso de mestizaje, ¿no? Con la población criolla y todo esto, ¿no? Muchas mujeres y pocos hombres adultos guaraníes. Hizo que, bueno, las mujeres se tuvieron que casar con hombres criollos. Acá lo dice en la carta, Puña Papua Mitalca, que traducimos, ¿no? Los numerosos hijos de las mujeres adultas, ¿no? Gracias a otro censo, otro documento, que para mí es el censo más interesante, es un censo que se hizo en 1831, 2 años antes de estas cartas. Podemos ver toda la distribución por familias, es decir, por casas, ¿no? Del pueblo. Entonces, cuando él dice hay muchos, ¿no? Muchos hijos con madres solteras, ¿no? Yo hice todo el análisis del censo y es cierto, ¿no? Podemos ver que 48% de los niños no tienen padre, ¿no? Son huérfanos de padre. Después tenemos una muy buena parte, también 40%, que tienen ambos padres, ¿no? Pero más de la mitad no tienen padre. Los que no tienen mujeres son un poco 2%, y huérfanos, sin padre, sin madre, sin padre, 7%. Bueno, habla un poco de esta población
bueno, de la falta, ¿no?, de hombres adultos, de muchos que murieron en estos varios conflictos, ¿no? Y después también, acá podemos ver, ¿no?, las familias monoparentales, que la gran mayoría son madres solteras, que representaba un 47% de la población. Familias monoparentales, entonces, familias nucleares, 35%, matrimonio, ¿no?, matrimonios sin hijos también había, 12%, y lo que llamamos Cotiguazú. ¿Saben lo que es un Cotiguazú? ¿No? En la época jesuítica, Cotiguazú eran las casas de mujeres también sueltas, ¿no?, sin hijos y huérfanos de padre y madre. Había un tipo de organización así para la gente que no tenía familia, ¿no? Así se llama. Y bueno, para terminar, yo estoy terminando, lo que me parece muy interesante es el análisis también lingüístico. Yo estoy trabajando con una profesora de lengua guaraní y tomamos estas cartas, más otras cartas de Loreto, del mismo periodo, y analizamos un poco la dinámica entre lo que podemos llamar el guaraní, el guaraní que respetaban de las naciones jesuíticas, el castellano, sobre todo en el caso de José Lamanira, porque él escribe un montón, mucho en castellano, y lo que a nosotros nos interesa aún más, este guaraní mezclado, ¿no? Porque realmente tienen que darse cuenta que en la época todo el mundo de la zona, y hasta en Corrientes capitales, dice que hasta la élite, ¿no?, le costaba hablar en castellano, ¿no?, que todos hablaban guaraní, pero en guaraní mezclado, ¿no?, con el castellano. Y ahí podemos ver una forma, una de las primeras formas de este guaraní mezclado escrito, porque era antes solamente un idioma oral, ¿no? Nadie escribía en guaraní mezclado. Los gobernadores que entendían el guaraní mezclado escribían en castellano, era la lengua normal, digamos, para comunicarse. Hasta el dictador Francia, ¿no?, paraguayo, él escribía todo en castellano, pero sabemos que él hablaba perfectamente guaraní sin problema. Eso es muy, muy interesante para analizar hoy en día lo que se llama diglosia, en inglés code switching, code mixing, a nivel escrito, ¿no? Es el que también en la misma oración la puede empezar en castellano y la termina en guaraní. Puede hacer lo contrario, ¿no? Puede guaranizar palabras en castellano, hacer todo este tipo de juego. Entonces es un montón lo que tenemos con este corpus para analizar. Bueno, creo que ya terminé, así que les agradezco mucho. Acá les tengo fotos que ya conocen, ¿no?, del cacique de Ira. Bueno, una representación un poco un indio con plumas, ¿no? Yo creo que la pluma la tenía más en la mano para escribir con tinta que otra cosa. Y esto, bueno, para terminar, muchas